Hermano Vladimir, camisa carum asiñani, aski sumahai poquipa no le novedad, hermano. Hermana, buenas tardes. Ay, hermano. No, Nanakawa, Puertas Nauta. Que radio, ¿no? Con los siguientes proyectos, ¿no? Adelante, hermano. A ver. Con amtampis Purtanewaita, hermano Vladimir. Hermano, Nanakaya Tito, ¿no? Nanakaja y una organización de profesionales petroleros. Federación Departamental de Profesionales Petroleros, Petroquímicos y Energéticos de las 20 provincias del Departamento de La Paz, como Nanakaja Sarajarusipta, Kunataki, Hachanyayataki, Hiwasana, departamentos, ¿no? 20 provincias. Proyecto Necampi, Anaptañataki, acá Hiwasana, Utirina Sakataki, ¿no? Entonces, hermana, Nanakaja concreto cuasa para aquí, Pachas Pasiñapataki, Hichuru takeja Nanakaja Wakis Anitwa Nairuru tua presentación carácter proyecto de biodiesel o biocombustible, ¿no? Que compañero Hampi Nelson Riveros, Paua Chistataraki como comisión de proyectos, Entonces, su cuatro Nanakaja hasta Apha, como era que uña Apha, acá iri marketing caro, ¿no? Coverman. Walik, Kanaistañane. Hermana, Nanakaja, a ver, técnicamente, ¿no? Proyectos más que todo se usan en castellano, todas las palabras, adelante. ¿no? Entonces, hermana, ustedes saben, hermana, a nivel nacional, ante la escasez de combustible, gasolina, diésel en el país, por falta de, digamos, de realización de proyectos de exploración, ¿no? Es falta en nuestro país, en todos los departamentos. Entonces, hermana, a través de esto, ¿qué es lo que ha generado? ¿Qué es lo que ha pasado? Tenemos mucha escasez de los combustibles como diésel. Entonces, ustedes también, mira, está en el país la información y todo. En Bolivia existen pocos proyectos de exploración y explotación de hidrocarburos, ¿ya? Entonces, por el momento, Bolivia ha reducido la producción de gas, ¿ya? Año pasado o desde más antes Bolivia estaba exportando el gas natural a Argentina como también a Brasil, ¿no? Entonces de esa forma también la producción de petróleo en Bolivia es muy poco, ¿no? Muy poco, ya no es rentable, ya no, y poco es lo que están refinando también en las refinerías de Cochabamba, en Santa Cruz. Entonces nosotros estamos ya pasando como estos recursos naturales no son renovables, por ejemplo el gas, el diésel y el petróleo y todo, no son renovables, ¿no? Entonces para eso nosotros estamos presentando proyectos alternativos como proyecto biocombustible. Esta ya dirigida para el Departamento de La Paz, para el norte paceño más que todo. Entonces, eso es nuestros objetivos como una organización de Petróleos de La Paz que estamos presentando, y para que usted también, hermana, sepa, ¿no? Esta es una presentación de nuestro proyecto que hemos elaborado, hermana. Ahorita es la que va a explicar mi compañero que está en comisión de proyectos. Entonces, para que ustedes también vean y revisen, ¿no? A ver cómo estamos realizando. Este proyecto ya un poco vamos a ir un poquito más serio con nuestras autoridades de las organizaciones sociales del norte paceño, con ellos, y en los próximos días nosotros vamos a presentar este proyecto al ministro de Hidrocarburos, ¿no? Para que ellos den la viabilidad a este proyecto, porque aquí ustedes saben, hoy se ha presentado el proyecto de biodiesel en Santa Cruz como el arranque, y aquí en el Departamento de La Paz también tenemos, aquí en Sencata posiblemente en los próximos meses presentarán, pero nosotros, ustedes saben, en el norte paceño tenemos mucha demanda de combustible, entonces también la planta que se obtiene el combustible también está, pues, no, en el norte paceño, y justamente para los hermanos también que dé el beneficio, ¿no? Entonces, eso es el objetivo, hermana, y con esa razón queremos también mostrarlos a todas nuestras organizaciones sociales o a todos nuestros hermanos que habitan en diferentes provincias, que nosotros estamos, ¿no?, con diferentes proyectos, no solamente con el biocombustible, sino que con otros proyectos también. Entonces, hermanas, con esos nosotros que queremos ayudarle. Eso también, ¿para qué? Para que genere también empleos directos e indirectos
para nuevos hermanos, nuevos profesionales que están también estudiando o también están ejerciendo recién. Entonces, para cooperación, ¿no? Entonces, eso es nuestro objetivo, hermano. A ver, hilata Nelson kanashtañani, uka proyectos kunatsa sañani, ñahumanakaja utjapjitus así humanakaja nancha carácter hermano Nelson. ¿De qué se trata, hermano? Un poquito podríamos de detallar, por favor. ¿Cómo está, hermana? Buenas tardes. Estamos acá nuevamente en el programa. Anteriormente hemos venido, pero tenemos que socializar siempre los proyectos que están presentándose. Ya, entonces el proyecto se basa en la materia prima del aceite vegetal de Macororo. Y en Bolivia no está tan conocida la planta por el detalle que es una planta, es una maleza. Es una maleza la planta y la mayoría de las personas que donde aflora este vegetal lo desechamos. Exacto. Y entonces ni el mismo gobierno creo que está tan informado respecto al vegetal. Entonces, enfocándonos directamente en el proyecto que está presentándose mediante la federación, se basa en la extracción del aceite de la planta del Macororo y en base a ese aceite se lo toma como materia prima para la producción de biodiesel. El biodiesel se obtiene a partir de aceites vegetales, plantas, grasas, todo lo que tiene origen vegetal o biológico, que sean grasas concentradas que tengan en su forma química triglicéridos. Entonces, a partir de esa materia prima se le introduce un proceso químico en el que en el proyecto está diseñada toda la tecnología, está presentada ahí. Entonces se lo ingresa a un proceso químico donde se agregan aditivos como hidróxido de sodio, metil, alcoholes se agregan, entonces lo cual se hace una reacción produciendo el metilester, lo que llegamos a conocer comúnmente acá en la sociedad como biodiesel. Y la tecnología que se ha planteado en el proyecto es muy amplia, entonces para poder hablar de esta tecnología se necesita más tiempo, pero en palabras resumidas es una tecnología optimizada en la cual se puede obtener biodiesel al 99.99%, lo cual se puede ya utilizar directamente con al motor, ya no como aditivo, como se está planteando en los proyectos de biodiesel de Santa Cruz, acá en Sencata mismo. En la tecnología que nosotros estamos proponiendo se puede obtener un diésel de 99%. Exacto. Y también cabe resaltar los otros factores que juegan a favor de la propuesta. Es que la materia prima no es un insumo para que se consuma para las personas, no es un consumo humano, es nocivo. Es nocivo el aceite, puede intoxicarlos al llegar al punto incluso de matar si se consume en altos volúmenes. Entonces no es un aceite para consumo humano, a diferencia del aceite de soya es para el consumo humano. El aceite de palmito es de consumo humano, lo cual indica que si vamos a ser netamente enfocados en el aceite de soya biodiesel en Bolivia, esto indica que la canasta familiar va a subir el aceite, porque los mismos productores, como va a tener mayor demanda, va a tener que producirse para consumo humano, para la producción de biodiesel. Cuando hay oferta y demanda y hay más demanda, por ende tiende a subir los precios. Entonces, lógicamente que el aceite que consumimos en Bolivia va a subir de precio. Entonces, a diferencia de esos aceites tradicionales que se están haciendo para materia prima en lo que propone el gobierno, el aceite de Macororo no va a tener que competir con el consumo, con el mercado que lo consumimos las personas. Hermano Nelson, perdón, ya lo presentaron este proyecto. El proyecto lo hemos presentado el 2022 con el vicepresidente en su sala de sesiones. Nos hemos presentado toda la federación.
y también lo hemos presentado con viceministros, con el ex viceministro Donaire. El detalle es que ya hemos mencionado en varias ocasiones que nos ha tomado de una manera muy despectiva, incluso discriminatoria intelectualmente se podría decir, porque su respuesta fue que nos dijo: ustedes esto se han descargado de internet, nos dijo. Y yo pienso que no era muy bueno decir ello, ¿no? Y aparte, una vez que hemos llevado nosotros la idea, tenemos el documento que está acá, toda la producción, todo el proyecto, su balance de materia prima, la tecnología, está todo acá. Entonces, el problema ha sido que, si tal vez lo pueda ver, hermana, eso no se puede descargar de internet, es propiedad intelectual que no hay, digamos, en internet, se descarga fácilmente. Y con después de la presentación del proyecto, ¿qué pasó? ¿Qué respuesta tuvieron? Claro, la respuesta ha sido interesante. Uno nos dijo que nos propuso trabas, ¿no? Han hecho un estudio de la materia prima y entre otras cosas nos dijo, pero después de unos 2 a 3 meses se presentó el proyecto, no este mismo proyecto y la misma tecnología, pero la idea sí, la materia prima también. Pareciera que se han apropiado, digamos. Básicamente, de unos 2 a 3 meses, básicamente se han apropiado de la idea y tampoco conocen mucho sobre la materia prima, y también si lo conocieran ya lo hubieran hecho más antes. Ahora, tampoco somos personas que nos vamos a ahogar en que se han apropiado de la idea y todo ello. No, estamos proponiendo este mismo proyecto. Yo soy oriundo de la región de Palos Blancos, de sus yungas, y entonces yo he visto mucha deficiencia de este combustible, de estos hidrocarburos en sectores mineros, en agroindustria, en los sectores ganaderos. He visto que falta bastante allá esto. Entonces nos hemos reunido recientemente con los dirigentes agroecológicos de la región de Palos Blancos, de los yungas básicamente, del norte paceño, y tenemos planeado reunirnos con demás dirigentes también de la FAECABA y todas sus federaciones y proponer el proyecto para allá, y también que genere ingresos para ellos mismos. Hermano Nelson, muchísimas gracias. Hermano Vladimir, Hilana Kuyaganakun Haski Sakamata, Wainuchuna, Kalurapje Proyectos, Wakisht Apharaki, Utjañapatak, Departamento de La Paz, Toquinampe, Panacapena Patena, proyecto de biodiesel, Hayuxa Toquet, Acapawaran, Capatun, Capayani Maranua, Vicepresidencia de Piroja, presenta Hawaii, Pirhaniki, Haisawejot Hawaii Kiti, Acá biodiesel, Ukaulurasis, Pansaraki, Ukama Pan Planta, o Hanukas de Cora, Satuin Atao Cora Makururu Sata, Hayukampi, Lurasispa, pero Campirusaniki, autoridades nacionales de Pitja, Yacht Awinaka Utkiti, Nanaka Sauka, Kamakuñ Hawaii Hapreto, Sasinwa Kanaish Awaya Paraki, Ukamana Naga Istataymuna Parakta, Ministerio de Hidrocarburos, autoridades nacionales Uxataipinacata, porque nosotros hemos hecho el proyecto, se Upanaka Lurapta, Ukachupanaka Yakipachanaga Hasata, con Hupas Lorapkas, Hayukamat Unist Eamon Hapharaki, Hupanaka Apacht Awaya Hapretma, Kopianak, Sanoka Hupanaka Yakar Hapre, Hupanakas Lurkas Pahayukamaki, Ukanaka Hanaski Gitsasinwa, Kananjo Paraki, hermano Vladimir Tuktain, Taki, Unamicha Katawasa, Pachahak Akiwalam Halkarak, hermano. Muchas gracias, hermano. Así es, hermano, ¿no? Este proyecto nosotros quisiéramos que se implante, ¿no?, en nuestro departamento, más que todo en Norte Paceño. Para eso estamos conversando con nuestras autoridades de las diferentes federaciones que existen en Norte Paceño, porque en allá hay mucha demanda de combustible, ¿no? Acá en La Paz mismo, ¿no? Entonces, por esa razón, nosotros, como mi compañero decía, el proyecto está elaborado por nuestra federación, por nuestros compañeros, por el compañero Nelson así, pero ¿qué dicen nuestras autoridades cuando presentamos al nuevo vicepresidente David? Entonces, no, nosotros pensábamos que ellos nos van a ayudar a nosotros, ¿no?, para que este proyecto vaya como nuestro proyecto también, pero para el beneficio del país, del departamento. Pero también hemos ido a presentar al ex
viceministro de Industrialización, Donaire. ¿No? Ellos siempre, ¿no?, nos tratan de humillar, que nosotros no podemos realizar ningún proyecto, ¿no? Entonces, de unos cuantos meses de la presentación, ellos presentan este proyecto, ¿no? Ellos no sabían qué era Macororo, y recién se pusieron a investigar y el presidente a presentar este proyecto. Obviamente que está bien para el país, ¿no?, también para el departamento, pero nosotros esta vez queremos hacernos que nos respete también, ¿no?, nuestros proyectos, nuestros objetivos que estamos realizando como una Federación de Petróleo de La Paz, que no solamente nosotros estamos ahí trabajando, sino que nosotros vamos con objetivos, con los proyectos, para ayudar también a los nuevos profesionales que sigue estudiando y saliendo también, egresando y todo. Entonces, para eso también, ¿no?, por eso alertamos a nuestras organizaciones sociales, ellos mismos hay veces no nos dan la viabilidad, ¿no? Entonces, yo quisiera dar la socialización a nuestros hermanos que nos cooperen con esos proyectos, porque nuestro departamento necesita de los proyectos. Exacto.